El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Sean todos bienvenidos a esta hora, en este momento, a su programa, donde deseamos que tu vida sea formada, fortalecida y que tú puedas crecer como una persona integral, no solamente en el área espiritual, sino también en todas las áreas de tu vida. Ese es el propósito por el cual hacemos esta transmisión. Sacamos un tiempo para poderte compartir la palabra. La palabra te renueva, la palabra te transforma, la palabra te da ese motivo para tu orar, la palabra te da ese motivo para tú asistir a la iglesia y mostrar a otros cuán grande y cuán poderoso es Dios. Hoy hablaremos de somos hechura suya. Eso lo encontramos en Efesios, capítulo 2, versículo número 10. Dice así la Biblia: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el resultado de la salvación. Y en este pasaje de la Biblia podemos ver tres cosas. Lo primero, que Dios te hace una nueva criatura. Lo segundo, es que Dios te da una identidad. Y lo tercero es que Dios te da un propósito. Tú ya no andas en el mundo por andar, sino tienes un propósito. Y ese propósito es el cual Dios de antemano ha preparado para que andemos en buenas obras. Ahora, mira lo que dice la Biblia amplificada. Somos hechura suya. Biblia amplificada de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice así: porque somos obra propia de Dios, su hechura, recreados en Cristo Jesús, nacidos de nuevo, para que hagamos aquellas buenas obras que Dios predestinó, planeó de antemano, para que nosotros, tomando caminos que Él preparó de antemano, para que caminemos en ellos, viviendo la buena vida que Él preparó para que vivamos. Escribíamos en la introducción que una persona que recibe a Cristo como Salvador es de ahí en adelante la obra de Dios. Un nuevo ser, una nueva creación, no cualquier creación. La Biblia dice que somos hechura suya, o sea, una nueva vida. Y esto no se logra por lo que tú hagas. Si tú miras atentamente Efesios, en el versículo anterior es muy clara la palabra en decir no por obras para que nadie se gloríe. Así que Dios está diciendo que la segunda obra que hace en la creación, una vez se terminaron los 6 días, Dios descansa, pero hay una obra que Él hace hoy. Sí, y alguien dirá, pero ¿cómo así?
la Biblia dice que cada vez que una persona recibe a Cristo en su corazón, que reconoce que la cruz es un medio de salvación, que Jesucristo no es religión. Hoy hablaba con alguien y me decía, hablar de religión es como hablar de política. Y yo le entendí, porque cada religión tiene un concepto, un precepto, una norma. Y Jesús no vino a predicar religión. Y eso fue algo que nos pusimos de acuerdo. Yo le dije, mira, Jesús nunca habló de religión. Él me dijo, es cierto, pero de ahí se han hecho religiones. Le dije, es diferente. Y yo no te hablo de religión, yo te hablo de la persona de Jesús de Nazaret. Y él fue el motor para que Dios nuevamente entrara en acción al decir, somos hechura suya. O sea que cuando la iglesia nace es porque Dios está obrando. Déjeme decirle que la iglesia, usted y yo, los que hemos recibido a Cristo en el corazón, somos un pueblo, una nación. Eso lo dice Segunda de Pedro. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Pero déjeme decirle que tanto el salmista como profeta David y el profeta Isaías visualizaron el nacimiento de la iglesia, ese obrar de Dios. Cuando usted va a adquirir una propiedad o un vehículo o algún artículo, usted va a la tienda y observa, algunas personas son meticulosas que miran calorías, que miran composición, que miran quién lo fabricó, otros miran el precio, etcétera, etcétera. Y eso que tú miras y eso que tú visualizas, tú nace la necesidad de si lo compras o no. Pues déjeme decirle que de la misma obra, la misma manera, Dios en el capítulo 1 le muestra al creyente lo que es estar en él. Le habla de santidad, le habla de fidelidad, le habla de la obra que hizo Cristo y cómo es que nace un creyente. Así que no es por lo que tú hagas. Dios muy claramente es enfático en decir, no es por tu obrar, no es porque tú haces buenas obras. No. Me gustó la aplicación que dieron el domingo en la iglesia acerca de un hombre que tuvo un sueño y en ese sueño él veía que hacía algo bueno por los pobres y construía una escalera. Hacía algo por el más necesitado y seguía aumentando. Luego él iba a la iglesia y aumentaban sus peldaños. Él se confesaba y había más peldaños. Pero veía él que hacía algo malo y se reducían los peldaños. Hasta que llegó un tiempo en que sus peldaños llegaron al cielo. Ya llegando al cielo, hubo algo que le llamó la atención y ver es cómo todo lo que había construido se derriba en un segundo. Y él no sabía el por qué, si hacía buenas obras, se portaba bien, iba a la iglesia, hacía todo lo que le decían, le aconsejaban. Aún más, era una persona tan dadivosa que daba un poquito más. Pero todo se derriba. Y una voz en el cielo le dice, no es por lo que tú construyas, es porque Jesús es el camino. Jesús es la escalera que nos lleva directo a Dios. No puedes hacer nada. Entonces, tú dirás, pero entonces, ¿dónde queda lo que debemos hacer? Ya te lo voy a enseñar. Te decía que David vio
el nacimiento de la iglesia. Déjeme decirle que teológicamente, doctrinalmente, en el Antiguo Testamento la iglesia no aparece. Eso fue lo que nos enseñaron. Pero sí la iglesia se visualiza. Y se visualiza porque la revelación que tuvo Adán no fue la misma de Abraham. La que tuvo Abraham no fue la misma de Moisés. La que tuvo Moisés no es la misma que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y la revelación que Jesucristo manifestó a sus discípulos no es la misma que tuvo el apóstol Pablo. Y hoy esos escritos Dios nos los muestra para poder revelar su palabra. No un concepto, no una teoría. Así que David en el Salmo 102, 18 nos dice lo siguiente. Salmo 102, 18. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Versículo 18. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Si miramos el contexto de los versículos anteriores, este pasaje habla de una oración que hacía el salmista en tiempos de angustia. Algunos estudiosos, como comentaristas y teólogos, dicen que el salmista se está refiriendo a las generaciones que vendrían después de él. Pero recordemos que la Biblia es profecía pura. O sea, tú quieres que te hablen de profecía, no busques a alguien que se llame profeta, no. Ve a la Biblia que ella te habla de profecía. Por eso yo te hablo de profecía. Porque la profecía más segura y más certera es la misma Biblia. Y esta profecía tiene un cumplimiento para aquella generación. Todo lo que se narra en la Biblia es real. Tiene un simbolismo para aquellos a los cuales se le hablaba. Pero tiene no algo real ni simbólico, sino una aplicación espiritual verdadera, benigna, confiable para hoy. Y lo que nos está diciendo el salmista es de que Dios iba a formar un pueblo, que iba a nacer un pueblo que alabaría a Dios. Y se escribirá esto para la generación venidera. ¿Qué? Que Dios oye la oración. Pero se necesita que tú formes parte de ese pueblo. No de la religión, vuelvo y te digo. No quiero atacar a ninguna denominación. No, porque de hecho Dios ha hecho hombres íntegros, generales, que llevan su palabra y que hicieron un impacto en nuestra nación. Yo no puedo negar la labor que ha hecho mi Señor Padre. Un general donde no había radio, se hizo una cadena. Donde no había televisión, más de 10,000 señales en todo el mundo. Y así sucesivamente. Pero la revelación ha venido creciendo. No estoy diciendo que Él esté atrás de la revelación. No. Te estoy diciendo de que la iglesia se vio manifestada, registrada, pero hoy es latente. En otras palabras, la sombra de la iglesia, la sombra de Cristo se vislumbraba, pero hoy es real. Así que este pasaje habla del nacimiento de un pueblo que está por nacer. El salmista lo vislumbra, lo anuncia y nadie lo entendía. Y hay mucha gente estudiosa que mira igual que el salmista y dice, eso hablaba de las generaciones. No, habla de la iglesia. Porque es que es muy claramente Efesios diciendo
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pues el salmista dijo, esta es la generación que había de nacer. Otro profeta que vislumbró el nacimiento de la iglesia, porque recuerda que el Nuevo Testamento dice que los profetas inquirieron, investigaron en qué persona, en qué tiempo se había de manifestar el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu no es nada más ni nada menos que Dios mismo haciéndose carne para habitar entre nosotros, poder ocupar tu lugar, ocupar el mío y darnos la redención. El profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 21, dice, este pueblo he creado para mí. Muchos hablan de que era Israel. Mis alabanzas publicarán. Y si no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Miren la contraposición que hay en estos dos versículos. Este pueblo he creado para mí. Muchos dicen que era Israel. Sin duda alguna, Dios formó a Israel para que mostrara la grandeza de Dios. Para que las demás naciones dijeran verdaderamente, Israel tiene un Dios. Pero desafortunadamente Israel no lo hizo. Por el contrario, Israel una y otra vez caía en el pecado, Dios le perdonaba, caía en la transgresión, vinieron la división del reino, 10 tribus para un lado, 2 para la otra, luego vinieron las diferentes cautividades, primero cautivaron a un reino, luego cautivaron al otro, primero cayeron 10, luego cayó el reino con 2, etcétera, etcétera. Vino la diáspora, todos los judíos salieron por todo el mundo, hasta que en el año 1948 vuelve y nace Israel como nación. ¿Qué te estoy diciendo? Este pueblo que Dios anunció a través de Isaías es usted y soy yo. ¿Que cómo lo puedo ver? Alguien dirá, pero ¿qué te pasa? Déjame leerte Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si tú lees la iglesia, Dios le ha hecho un linaje escogido. Tú no eres uno más del montón. Dios te escogió a ti como un linaje separado. Luego dice real sacerdocio. O sea, hoy nosotros somos aquellos levitas, por decirlo así, que efectuaban el sacrificio. Pero hoy no efectuamos un sacrificio con animales. Hoy manifestamos el sacrificio de Cristo. Hoy manifestamos el sacrificio de la persona de Jesús de Nazaret. Y estamos hablando a otros de su grandeza y de su amor. Luego dice, nación santa. Recuerda que esta santidad no es por lo que hagas, no es por lo que logres, no. Es porque a Dios le plació hacerte santo. Él te escoge, te separa, te incrusta en Él para que tú seas santo, sí,
Dios te incrusta en él para que seas santo y posicionalmente puedas acercarte a Dios como aquel sacerdote que estaba cubierto con unas túnicas especiales, cubierto por una autoridad que Dios le delega para oficializar el sacrificio. Y como si fuera poco, Dios dice, son un pueblo adquirido por Dios. Israel nace por Dios, pero a nosotros en este tiempo Dios nos adquiere. ¿Cómo nos adquiere? A través de la obra de Cristo en la cruz. No hay otra forma de que Dios te haya hecho su hijo, heredero de Dios, coheredero con Cristo, sino fue a través de Cristo. Pero también Pedro nos muestra no solamente que somos una nueva creación, que tenemos una identidad, sino que tenemos un propósito. Y ese propósito es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sí sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado la misericordia, pero que ahora la habéis alcanzado. Así que la Biblia nos está diciendo, porque recuerda que la profecía bíblica es la Biblia. La Biblia es un espectro. La Biblia proyecta precedentes a sus lectores de la época. Indica hechos reales que sucedieron. Simbolismo, trato, pero a la vez la profecía se proyecta más allá, trayendo un mensaje espiritual. Y ese mensaje nos abarca a nosotros. Hechos reales que pasaron miles de años atrás, hoy son reales espiritualmente por medio de Cristo. Cristo toma todo y en él lo llena y hoy lo manifiesta de forma espiritual. Así que para poder interpretar estos procesos, debemos saber que la Biblia fue inspirada a sus escritores, porque el autor es Dios, en su presente, pero permite que ellos pudieran comprender el futuro con una aplicación para nosotros. Por eso es muy claro cuando dice Efesios 2:10 de la Biblia amplificada, Efesios 2:10, dice, porque somos obra propia. O sea, tú que te sientes de pronto, como dijera yo, alejado, te sientes rechazado, cometiste un error, déjame decirte que ante todo eres obra de Dios. No estoy alabando tu pecado, no. Te estoy diciendo que el pecado ha llegado a tu vida por falta de conocimiento de la Biblia, de la palabra. Te sugiero que comiences a estudiarla, que comiences a meditar, que comiences a reflexionar para que el error que tú has cometido no lo cometas más y puedas salir en victoria. Porque así como el pecado trae la derrota, la salvación trae la victoria. Escúchame bien. La salvación trae derrota, trae victoria. El pecado trae derrota. La salvación trae victoria. Dice la Biblia, obra propia de Dios. ¿Cómo yo sé que Dios me hizo a través de la salvación? Pues en Efesios 1, capítulo 19. No se te olvide. La Biblia dice que Dios nos hizo a través de la supereminente grandeza de su poder, de su fuerza,
de su manifestación que operó en Cristo en levantarle de los muertos, operó, pero también opera en nosotros. Así que no fue cualquier cosa la que Dios hizo, sino formó en nosotros una nueva creación. Así que la gloria con la cual nos hace Dios no es para que tú te sientas orgulloso y digas, no, sino para que Dios se lleve su propia gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso la Biblia es enfática en decir, tú eres salvo por gracia. Fue un don mío. Yo te entregué a mi Hijo. No fue por tus obras. Tú no puedes añadirle nada. Tú no puedes hacer nada. Pero sí necesitas caminar en obras. Y parece que fuera algo contradictorio. Pero déjeme explicarle cómo es que tú no eres salvo por obras. No. Pero sí tu salvación debe mostrar obras. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 10 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, en tu humanidad, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, está mostrando a Dios diciendo, mira, tendrás problemas. Tranquilo, yo estoy en los problemas. Dice, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, en todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué te quiero decir? Que la fragilidad del hombre, en esa fragilidad hay un gran tesoro. Y fue puesto para que la gente no mire el barro, sino el tesoro que hay dentro. Tú muestras a los demás ese tesoro. O tú dices ser un cristiano, aleluya, gloria a Dios, pero eres una persona mezquina, egoísta, envidiosa, que a toda hora andas buscando demonios y cazando. Y recuerda que el propósito de ser salvos es mostrar que hay poder de Dios en cambiar a una persona. Y es que para la ciencia y para la gente y para todos, que el peor matón, el peor drogadicto, el peor sicario, lo que sea, hoy es cristiano. Solo eso lo puede hacer Dios. Así que tú no te sientas menos, pero sí siente orgulloso de que Dios te hace una nueva creación. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 3. Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La Biblia dice que Dios nos ha hecho hechuras suyas. Tú que me ves, que un día hiciste una oración de fe, Dios te hizo. ¿Por qué te tienes en poco? Hace poco alguien me decía, es que estoy esperando que Dios me cambie. Y yo la miré y le dije, a ver, espérame un segundo.
Dijo, es que yo quiero ir a una iglesia, yo lo veo a usted, me da paz. Yo quisiera estar aquí al lado de ustedes todo el tiempo porque se respira una paz. Dígame, ¿usted tiene iglesia? Yo quiero ir donde usted esté. Yo le dije, bueno, hay unas iglesias. Dijo, es que yo quiero que Dios me cambie. Yo le dije, a ver, te voy a explicar algo. Dios no te va a cambiar. Porque Dios, la obra que te debía hacer, la hizo en Cristo. Tú debes cambiar. Tú que me estás viendo y quizás te vas a contrariar con esta palabra. ¿Cómo así? Si Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Error. No. No se puede la Biblia contradecir. Hay gente que dice, como hace poco escuché a un famoso teólogo, la Biblia tiene mentiras. Yo dije, este hijo del diablo, la Biblia no tiene mentiras. No puede contener. La Biblia muestra la faceta del hombre como es, para que el hombre se dé cuenta que apartado de Dios es un completo animal, un completo diabólico, hijo del diablo. Eso es lo que la Biblia muestra. Pero la Biblia también nos muestra de aquellas personas que confiaron en Dios, le creyeron a Dios. Entonces, la gente quiere ganar fama a través de cosas que no son verdad. La Biblia dice que la obra de la cruz la hizo Cristo. Ahora te compete a ti creer a la obra de la cruz, empezar a conocer a Jesús, que fue el que murió en la cruz, y una vez conozcas tú a Jesús, comienzas a leer la Biblia y te das cuenta que debes cambiar. Porque cuando tú lees la palabra, te empieza a redarguir. Te empieza a decir, mira, estás fallando en esto. Estás fallando en aquello. Estás haciendo esto. No debes hacer aquello. Tú miras todos los escritos de la Biblia y la Biblia, por donde tú la mires en el Nuevo Testamento, dice, el que robaba no robe más. El que hacía tal cosa no la haga. Ejemplo, Tito. Tito muy claramente nos habla acerca de ese nuevo proceso que debe haber en el creyente, ese nuevo nacimiento que debe haber en las personas que han creído. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, renueva tu mente por medio de la palabra. Renuévala. O sea, cámbiala, transfórmala. Dice la Biblia al Tito que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. En ningún momento la Biblia dice es que Dios va a hacer eso en ti. No. La obra de la cruz es la que Dios pone e implanta en ti. Pero a ti te corresponde caminar en esa obra. Que las mujeres enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Luego dice, exhorta, o sea, enseña a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú como ejemplo. Palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Así que por donde tú mires la escritura, ella te invita a que tú reflexiones en ella y cambies. Pero para eso primero Dios debe hacerte como una nueva criatura. Así que lo primero que yo veo es que Dios nos hace nuevas criaturas. Dice Romanos, pero vámonos primero para 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. O sea que tú como creyente, Dios mismo te prepara, Dios mismo te hace, Dios mismo te forma. ¿Cómo lo hace?
No lo sé, pero lo hace en Cristo. Eso sí lo sé. Luego dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso no todo el mundo es hijo de Dios. Es creado por Dios. Somos hijos cuando Él nos hace. Somos hijos cuando nacemos de nuevo. Somos hijos cuando recibimos a Cristo. Segunda de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire que tenemos que oír, tenemos que creer. Y Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que eres una hechura de Dios en una nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que Dios se hace, pero te corresponde a ti adquirir esa nueva identidad. Esa nueva identidad, la cual se explica ampliamente en Efesios capítulo 1, versículo 1 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 23. Ya te lo he explicado. Llevamos 41 horas en la carta a los Efesios. Esa identidad es la que te permite saber quién eres, por qué eres, cómo eres. En otras palabras, Dios te prepara, te forma, te conforma en Cristo. Así es sencillo. Alguien necesita saber, tiene que leer la Biblia. Alguien cometió un error, tiene que leer la Biblia. Tú no puedes venir a un pastor a tratar de que el pastor te avale o te rechace o te condene tu pecado. Tú sabes, porque la misma ley natural te enseña. Un hombre se une con una mujer, mantienen relaciones sexuales, nacen los hijos. ¿Qué quiere decir? Que se debe formar la familia. Así de sencillo. ¿Que es que el papá vive allí y la mamá allí? Pues no hay familia. Pero solo se reúnen para tener acto sexual. Una persona cristiana que conoce de Dios se une en yugo desigual con un incrédulo y forman una empresa. Entonces, este quiere tratar a este y llevarlo a sus convicciones religiosas. Y este que sabe dice, no, verdaderamente la embarré. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Y así sucesivamente. Y cuando tú abres una puerta, entra Satanás y todo su combo. Y después sácalo. Sácalo. Te vas a dar cuenta que es difícil. Así que si tú entiendes que tienes una nueva naturaleza y tienes una identidad, ahora Dios te da un propósito. La vida sin Cristo no tiene propósito. La vida con Cristo tiene propósito. Por eso tú antes de venir a Cristo andabas en soledad, andabas en tristeza, andabas desilusionado, nada te llenaba, todo te causaba rabia.
Pero ahora viniste a Cristo y sientes que las cosas cambian, que hay una nueva expectativa, que hay un nuevo amanecer, que hay una nueva proyección. Por eso el apóstol dice, podemos estar como la gente crea vernos, pero no estamos destruidos. Yo me imagino hoy, si Daniel fuera enjuiciado al horno de fuego, todo el mundo empezaría, mire ese Daniel, el que ora, el fanático ese. Ahora Dios le castigó en el horno. Pero tú no sabes que ese horno sirvió para que el rey se diera cuenta de que quien andaba con Daniel y sus otros compañeros era el mismo Señor Jesucristo, el cual no anda, sino habita en ti. Mira la diferencia. Ya no verían hoy en Daniel a 4 personas, sino verían en una persona la manifestación de Dios. Por eso el propósito que Dios pone es para que tú hagas obras. Entonces alguien dirá, pero ¿cómo así? Usted dice que no somos salvos. No, yo no te estoy hablando que para ser salvo tengas que hacer obras. No, porque las obras no pueden ser hechas por ti mientras Dios te hace. Mientras Dios te forma y te conforma por medio de la salvación. No, las buenas obras que se está hablando no son la salvación. No, las obras que Dios nos está hablando son la muestra, son la señal de que eres salvo. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque el resultado de la salvación es que Dios nos hace como su obra. Las manos de Dios, no las nuestras, hacen que el creyente nazca de nuevo. Pueda que tú no sientas nada, pero déjame decirte, Dios se hace de nuevo. Cuando pensamos en la materia prima, tenemos que entender que Dios trabaja con sus propios medios. Y la materia eres tú. Así que la obra que Dios hace es quitarte todo lo que no es de Cristo. ¿Cómo lo sé? A través de la palabra. A través de la palabra. Si tú lees la carta a Pedro, ahí te habla claramente el apóstol todo lo que debes dejar. Si tú lees Colosenses, si tú lees Efesios. De hecho, Efesios en el capítulo 2 de Efesios, mira lo que el apóstol comienza a decir en el versículo 11. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de hombre. Ya el apóstol comienza a decir, mire, Dios te va a quitar todo lo que no es de Él. Para hacer una obra, pues uno comienza, tiene el cuadrado, tiene el barro, y empieza uno a hacer lo que esa vasija, lo que sea, no es. Un día le preguntaron a un escultor, ¿y tú cómo haces X cosa? Digamos, un elefante. ¿Y tú cómo haces ese elefante? Pues yo tomo el cincel, tomo el martillo y quito todo lo que no es elefante. Así te pasa a ti. Dios tiene que quitar de ti malos pensamientos. Dios tiene que quitar de ti malas palabras. Dios tiene que quitar de ti chistes de doble sentido. Dios tiene que quitar de ti malas amistades. Dios tiene que quitar de ti vicios. Dios tiene que quitar de ti hábitos. Dios tiene que quitar de ti mundanalidad. Dios tiene que quitar de ti y tiene que quitar de ti y tiene que quitar todo lo que no sea de Él.
Por eso se habla del creyente, que está el creyente unido a Cristo. Si tú logras entender que el creyente en la salvación se une a Cristo y se forma uno solo, vas a lograr entender que ya no vives tú, sino Cristo en ti. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y también las viejas, todo, y es hecho nuevo. ¿Cómo? Pues Efesios 1, 19 y 20. Ahí está, Efesios 1, 19 y 20. Y la cual, superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Por eso, si tú lees Efesios y Corintios, Dios te ve sentado ya con Cristo en el cielo. Porque su obra es suya. En otras palabras, tú eres de Dios. El objeto de esa creación se encuentra en esta frase: para buenas obras. O sea, Dios te dio el propósito para que tú no seas salvo mediante las obras, no, mediante lo que hagas, no, porque hay gente que puede atraer mucha gente a los pies de Cristo y se van a condenar. Es lamentable, porque su actuar, su obrar no es consecuente. ¿Dieron fruto? Sí. Pero es que recuerda que no es por obras que somos salvos. Hay gente que hace cosas y están bien, pero no es la actitud adecuada. Hay pastores que predican y lo hacen bien, pero no con la actitud, porque tú ves cuentas y cuentas y cuentas. Y vuelvo y te digo, no estoy en contra, porque algo que debo aclarar es: la única tribu que Dios no le dio o no le asignó una tierra fue Leví. No se la asignaron a Judá, a Rubén, a Simeón, a todos les dieron una porción. Pero a Leví no. Pero a Leví, ¿qué le dieron? 26 ciudades. Josué, capítulo número... Se me fue. Josué, está en Josué ya en los últimos capítulos. En los últimos capítulos vemos que a Leví, a la tribu de Leví, se le dio 19. Capítulo 19. A Leví y a los hijos de Leví se le dieron ciudades dentro de las diferentes geografías de los territorios que le dieron a las tribus, a Zabulón, Nectalí, les dieron ciudades. ¿Por qué les dieron ciudades y no les dieron territorio? Porque Leví era el que ministraba a Dios. Y Dios no quería que Leví se estableciera como una tribu alejada de las demás tribus. Si tú lees Josué, vas a encontrar que cuando empezaron a repartir la tierra, hubieron unas tribus que se pelearon con otras, que otras no conquistaron, ellas fueron a conquistar, y a lo último unas terminaron destruyendo a otras, y eso trajo la cautividad. Pero a Leví se le dieron ciudades donde habitar, donde estar. Se le dieron ciudades
no territorio. Porque en cada ciudad que había un levita existía la adoración a Dios. Después te traigo las citas bíblicas, pero está en Josué. Josué capítulo 21, 19, 20, 21, está acerca de las ciudades, vea. Solamente para mencionarte Josué 21:13 dice, y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio. ¿Quiénes iban a estas ciudades? Los homicidas. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque ellos debían ministrar a Dios. Dice Anib, otro levita, con sus ejidos, Juta con ejidos, Betsebas con ejidos, 9 ciudades de estas 2 tribus. A Leví no le dieron una extensión, le dieron ciudades entre todas las tribus. Tanto así que fueron 26 ciudades. Pero sigamos. Dios desea que tú produzcas obras, porque algo que las obras son en el creyente, el fruto, no la raíz. Y ahí es donde nos equivocamos. Creemos que la obra es la raíz o lo que sostiene nuestra fe como creyente. Y resulta que estamos totalmente equivocados, porque lo que tú haces es el fruto de donde estás unido a la rama al tronco, el tronco a la raíz. Sin duda alguna, Jesús es la raíz, Él es el tronco, las ramas son las insertadas, y esas ramas deben producir un fruto. La rama puede modificar al árbol, sí, lo puede modificar, pero en esta ocasión el tronco modifica la rama. Cuando se hace un inserto, ejemplo de aguacate, y busca uno cambiar la variedad, la rama que uno inserta al palo cambia todo. Pero es que en Dios no es así. En Dios el tronco cambia la rama, porque el olivo verde que estaba, deshojaron ramas, que fueron aquellos israelitas que no quisieron oír el mensaje, y cogieron ramas de olivos silvestres, chamizos, y los insertaron. Y todos los que saben dijeron, no, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a dañar el olivo? Pero cuando voltearon a mirar, el olivo, los chamizos que le pegaron, los convirtió en un olivo original. No silvestre, sino en el olivo verde. Y eso es lo que hace Cristo cuando tú vienes a Él. Si verdaderamente tú vienes a Cristo, tu mentalidad es otra. Ya no te justificas. No, es que mira, hermano, pero es que va, hermano. No, no te justifiques. Pecado es pecado. ¿Qué le podemos hacer? No es por el obrar que tú eres salvo, porque ya tú fuiste salvo, pero debes mostrar obras. Y esto concuerda con Santiago. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. No significa con ello que los hombres son salvos por las obras más la fe. No. Sino que la fe que ellos han recibido, la salvación, resulta en una vida de buenas obras. Las obras demuestran la realidad de tu fe. ¿Qué clase de cristiano eres? Muestra tu vida. Que hay errores, que estamos en un proceso, pero que eso no sea la excusa para justificar tu mal proceder. Pablo está cordialmente de acuerdo con Santiago. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que la fe
atrae la salvación? La salvación atrae las buenas obras. Y las buenas obras atraen recompensa. Hermano, ¿por qué estoy en esta situación? Todo me sale mal. ¿Qué estás produciendo? O sea, ¿qué obras tienes? Porque de acuerdo a tu obra viene la recompensa. La ley de la siembra y la cosecha siempre va a funcionar en toda la vida. Para el cristiano o no cristiano, va a funcionar. Por eso la fe conduce a la salvación. La salvación resulta en buenas obras. Las buenas obras recibirán recompensa. Pero surge la cuestión: ¿qué clase de buenas obras debo hacer? Pablo responde: buenas obras, las cuales Dios, no son que fuiste y ganaste en la iglesia por sembrar y ganaste. No, esas no son las obras. No. Dios preparó de antemano algo que. ¿Qué fue lo que Dios preparó? ¿O cuál fue el objetivo por el cual Dios creó a Adán? Pues para que Adán mostrara a toda la creación de Dios un Dios. El Dios invisible se hace visible por medio de Adán. El Dios invisible se hace visible por medio del segundo Adán, Cristo. Cristo es la parte visible del Dios invisible. ¿Cómo conozco a Cristo? Pues a través de la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí conozco a Cristo. ¿Qué cómo sé? Pues cuando comienzo a leer la escritura, esa escritura se vuelve tan real que ya no pasa a ser un libro, sino pasa a ser mi alimento. Y cuando yo me alimento, voy a la presencia de Dios en oración. Voy a la iglesia a recibir, a encenderme con los demás carbones. Tú puedes hacer tu devocional y todo, pero no es igual que cuando tú vas a la iglesia y te reúnes con los demás. Y cuando empieza la gloria de Dios a descender y te sientes la persona más importante, tú y Dios y todos los demás, y la gloria de Dios descendiendo. Dios tiene un plan para tu vida. Y antes de tu conversión lo elaboró. Una carrera espiritual para cada uno. ¿Cuál es tu responsabilidad? Encontrar su voluntad para ti. Es que yo espero a que Dios me cambie. Siga esperando. No se haga nada. Que cuando llegue al cielo, Señor, yo esperaba que tú me cambiaras. Entonces el Señor dice, ¿te acuerdas de la parábola? No, no era parábola, no. De la enseñanza, no era parábola, de la enseñanza que yo te di del rico y Lázaro. ¿Te acuerdas que yo le dije, allá están los profetas, escúchenlos? ¿Y ellos qué decían? Dejen de pecar, no hagan aquello, no hagan aquello otro, arrepiéntanse de sus malos caminos. Sigue hoy, igual que en Cristo. Ya te arrepientes por medio de la obra de la cruz, pero tienes que renovar tu mente por medio de la palabra. Así que Dios desea que tú encuentres en Él buenas obras. Para ello, debes confesar y abandonar el pecado. Tan pronto como tú seas consciente del mismo en tu vida, apártate, aléjate. ¿Que cómo sé? Mi hermano, hay un espíritu dentro de usted que le redarguye y le dice, la estás embarrando. No, Señor, no puede ser. La estás embarrando. Señor, pero reprendo al diablo. No oigo esa voz. Y es el Espíritu Santo. Hermano, estás adulterando la pesa. No, Señor, tú sabes que es que esos precios, Señor, ¿yo qué hago? Tengo que ayudarme, Señor. Tú lo entiendes, papito lindo, Señor. Y de ahí doy para el diezmo a la iglesia.
Y el Señor te dice, pero es que eres un ladrón. No, es un método de comercializar, hermano. Eres un ladrón. Eres un estafador. Segundo, ríndase de manera continua e incondicional ante Dios. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que orar. Tenemos que ir a la iglesia. Tenemos que capacitarnos. Tercero, estudie la palabra de Dios para discernir su voluntad y luego hacer todo aquello que Él nos mande. Cuarto, pasa tiempo en oración cada día. Quinto, aprovecha las oportunidades de servicio en tu iglesia. Sexto, cultiva la comunión y el consejo con otros cristianos. Dios nos prepara para las buenas obras. Él preparará en tu vida buenas obras para que las lleves a cabo. Por eso viene la otra parte. Y es cuando el apóstol comienza a hablar de la unión que hay entre judíos y gentiles y comienza el apóstol a desvirtuar el concepto de la circuncisión. Pero eso lo dejamos para el jueves, porque ya el tiempo se pasó, me da pena con usted. Solo le pido a Dios que esta enseñanza haya sido de gran bendición a su vida. Nuestro único objetivo es dar de lo que hemos recibido. Hay un llamado dentro de nosotros que arde. Y nuestro único propósito es enseñarte la palabra. Y no lo hacemos con ninguna intención, sino solo de servir a Dios y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Espero que este programa haya sido de bendición a tu vida. Lo único que te pedimos es, compárate a otro. Ponlo en práctica. Cópialo, reprodúcelo. Y que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos, si Dios lo permite, otro día con la enseñanza de la palabra de Dios. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.